Buenas, mi nombre es María Dolores Montero Caro y soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. A continuación voy a hacer una breve presentación de una serie de reflexiones sobre inteligencia artificial para el bien o AI for Good, sostenibilidad ODS en el uso de la inteligencia artificial. Se trata esta de una actividad que se enmarca dentro del proyecto La nueva recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los ODS, concedida a la Universidad de Valencia a través de la Cátedra UNESCO, cuyo proyecto que aquí acontece dirige el catedrático de Derecho Constitucional, el profesor don Lorenzo Cotino, al cual agradezco que me haya permitido hacer las reflexiones que a continuación expondré. Antes de entrar en detalle en lo que es la inteligencia artificial para el bien, evidentemente tenemos que relacionarla con la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre los objetivos que marcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a cumplir como fecha máxima en el año 2030. Esta Agenda 2030, que se firmó por los Estados miembros de Naciones Unidas en 2015, por supuesto sigue vigente y, como no podría ser de otra forma, también incorpora el uso de la inteligencia artificial. Dicho de otra forma, la propia inteligencia artificial tiene que tener un uso responsable y acorde con los 17 objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello se usa la expresión inteligencia artificial para el bien, AI for Good, que es herramienta y uso específico de la inteligencia artificial para el bien común, para no dejar a nadie atrás, como podría ser para beneficiar sistemas agrícolas, para buscar mejores tierras a través del uso de la inteligencia artificial para evitar la pobreza y el hambre, como puede ser también el uso de la inteligencia artificial para prever posibles nuevas pandemias o nuevas variantes de la COVID. También con el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, se puede analizar vía satélite, vía de una serie de algoritmos que acaben aprendiendo de forma inteligente determinadas pautas para saber si una determinada zona está sufriendo ya los efectos del cambio climático, y en el momento que se puede ver eso, pues también se puede actuar a tiempo. Y bueno, como este podremos poner muchísimos ejemplos, incluso varios relacionados con cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 relacionados con la inteligencia artificial para el bien. Cuando hablamos de la recomendación, la recientemente aprobada recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, este texto para lo que sirve fundamentalmente es para atajar algunos contras que siempre ha presentado el uso de la inteligencia artificial y que muchas veces pues, genera como una cierta reticencia, como por ejemplo que se perpetúen los famosos sesgos, que pueda inducir el uso de herramientas de inteligencia artificial a situaciones discriminatorias, de desigualdad, brecha digital, etcétera, etcétera. O que incluso pudiera provocar que el uso de la inteligencia artificial todavía amplíe más lo que es los desequilibrios entre países. Pues gracias a esta recomendación recientemente publicada por la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, junto con otras normas que se están aprobando o que están en fase de aprobación, como puede ser el futuro reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, lo que pretende es controlar el uso responsable de la inteligencia artificial, ya que el uso de la inteligencia artificial a nadie cabe duda que es una gran oportunidad para la humanidad. Pero si no se regulan sus límites, esta podría ser utilizada pues, contraviniendo algo tan básico como son los derechos humanos. Por tanto, los riesgos, las preocupaciones éticas no deben obstaculizar la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial, sino todo lo contrario.
pero siempre respetando los derechos humanos, con los valores propios recogidos como objetivos y metas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La recomendación de la UNESCO aborda la ética de la inteligencia artificial basándose en multitud de metas que ya incorporan los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, así se afirma en el propio texto de la recomendación cuando nos dice que establece dentro de su ámbito la ética de la inteligencia artificial basada en un marco integral, global, multicultural, evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes, para que las sociedades afronten de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la inteligencia artificial, tanto en los seres humanos como en las sociedades, el medio ambiente, etc. Además de hacer, evidentemente, hincapié, ya que no podemos olvidar que la recomendación proviene de la UNESCO, pues hace hincapié en todo lo que es las repercusiones éticas que tiene el uso de la inteligencia artificial para la educación, la diversidad e identidad cultural, información y comunicación, ya que son competencias propias de la UNESCO. La recomendación de la UNESCO está dividida en valores, una serie de valores y principios. La diferencia básica entre los valores y principios son que los valores son los ideales que motivan la orientación de las medidas de política y normas jurídicas, que a su vez lo que hacen es representar los fundamentos de los principios, que son aquellos valores subyacentes más concretos para que sean aplicados más fácilmente en declaraciones de política y acciones. Los valores que recoge la recomendación de la UNESCO pues serían 4: respeto, protección y promoción de los derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad humana, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, o vivir en sociedades, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Sin embargo, los principios que recoge de forma más concreta la recomendación son 10, y entre ellos pues, podemos citar la propia idea de sostenibilidad en el uso de la inteligencia artificial, la seguridad y protección, todo el tema de protección de datos, la transparencia de los algoritmos, la responsabilidad y rendición de cuentas, que siempre haya un ser humano al final del uso de la puesta en marcha de la inteligencia artificial para, en el caso que haya que exigir responsabilidades, en temas de educación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de AI for Good o inteligencia artificial para el bien, se trata de, se inició como un subapartado de Naciones Unidas y en concreto de la Agenda 2030, llevado a cabo por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que pertenece también al Organismo Especial de Naciones Unidas, que lo que prevé es que se puede utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de las sociedades, para el bien común, y por lo tanto lo que hace esta iniciativa, donde se tiene en cuenta la inteligencia artificial para el bien, es relacionar el uso de la inteligencia artificial con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, analizar el nivel de contaminación en un país determinado por los índices contaminantes, prevenir enfermedades, pandemias, etcétera, etcétera. O a empresas que se dediquen, como puede haber una crisis de refugiados, pues a temas de seguridad, o para evitar todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Hay muchísimas, y además hay muchísimas empresas emergentes que están apostando no solamente por obtener beneficios económicos con la creación de herramientas de inteligencia artificial, sino por obtener beneficios sociales que al final, indirectamente, también repercute en la mejora de su imagen de marca. Además, el uso de la inteligencia artificial para el bien común, es muy importante no solamente que lo tengan en cuenta las empresas, sino los propios gobiernos, los propios responsables públicos, que hagan uso de estas tecnologías
porque se pueden conseguir afianzar cuestiones muy importantes para el desarrollo de una sociedad de cualquier ámbito, ya sea nacional, internacional o incluso local. Y por supuesto hay que contar también con la ayuda de lo que se conoce como el tercer sector. Todo el tema de las ONGs también necesitan, porque además por definición son aquellas instituciones que tienen un carácter no lucrativo y lo que buscan es el bien común. Precisamente estas instituciones son grandes interesadas en aplicar estas nuevas tecnologías de forma ética que incorpora la inteligencia artificial. Bueno, y como reflexiones finales en esta breve explicación que aquí acabo de realizar, pues me gustaría indicar que lo que aquí se presenta, las técnicas de inteligencia artificial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030, debe verse como un reto, como una oportunidad, tanto para los gobiernos como para el tercer sector, como para las propias empresas, que al final los beneficios económicos, porque no podemos olvidar que quien pone la tecnología para crear estas herramientas al final son empresas privadas, pues debemos de pensar que evidentemente aunque estas empresas privadas estén buscando un beneficio económico, al final si la inteligencia artificial se usa con un fin humanitario, el beneficio económico será incluso menor que el beneficio futuro social y humanitario, algo que se tiene que tener muy presente. Hay que quitarnos la reticencia, sobre todo gobiernos y tercer sector, para trabajar mano a mano con estas empresas tecnológicas, porque de esas sinergias pueden salir proyectos muy interesantes. Y bueno, y siempre en cuanto a lo que tiene que ver con la recomendación de la UNESCO, tiene que servirnos desde una doble vertiente. En primer lugar, como un paraguas en el que mirar cuando alguna empresa o algún gobierno o alguna institución quiera poner en marcha una herramienta de inteligencia artificial, para saber cuál es la forma ética de hacerlo, tiene que consultar esta recomendación de la UNESCO, sus valores y sus principios, y además esta recomendación de la UNESCO también debe de servir como una base para futuras normas, para un futuro marco jurídico de normas relacionadas con la inteligencia artificial. Y bueno, espero que haya sido interesante mi aportación y dejo aquí, vuelvo a poner aquí mi correo electrónico por si quisieran seguir debatiendo al respecto. Muchísimas gracias.